¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo una semana más en Aquí hay cantera y ya me veis, con balón, con camisetas, el balón firmado por Yago Aspas, que sabéis que vamos a sortear, y dos camisetas también firmadas por Yago y que vamos a sortear en las próximas semanas. Como os vengo diciendo últimamente, estáos atentos a las redes sociales de Aquí hay cantera, tanto Facebook como Instagram, porque allí os iremos contando cómo podéis hacer para haceros con el balón o con alguna de las camisetas que vamos a sortear. Hoy tenemos un partido, pues como todas las semanas, con muchos goles, bueno, no muchos, ahí estoy mintiendo, con goles, porque esta semana hubo mucho empate, hubo partidos mucho 1-1, mucho 0-0, por lo menos a los que hemos ido nosotros, y entonces no es que haya muchísimos goles, pero sí, los que hay son buenos goles y sobre todo buen fútbol. Así que no me quiero enrollar mucho más y ya os voy a presentar también pues a nuestros tertulianos de hoy, que hoy la cosa va pues de colegiados, va de árbitros. Ya tenemos con nosotros al delegado de la CTA en Vigo, a Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido. Buenas, muchas gracias. Bueno, hoy me traéis un poquito la representación, ¿no? Arbitral. Sí, la representación y el futuro arbitral. El futuro arbitral, qué bonito. ¿Cómo queda eso? Sí, bien, ¿eh? Al final es lo que es, el Pero futuro bueno, y arbitral. es un presente. Sí, no, al final los tres compañeros que vienen hoy son el futuro de la delegación en este caso. Bueno, Nuno Freitas, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, dice que eres el futuro. Ya sois el presente, que yo ya te he visto pitar y bien. Tengo que decir, lo que he coincidido contigo, te vamos a dar un aprobado alto. Me parece ¿Qué bien. te parece? Hablaremos después un poco de tu vida y de esto del arbitraje, ¿te parece? Perfecto. Bien, Roy Álvarez, bienvenido. Un poquito lo mismo que Nuno. Hablaremos un poco del arbitraje y un poco de vuestra vida, porque yo soy un cotille, también quiero saber qué hace un árbitro en el día a día, porque tenéis vuestra vida también, sí. Yo siempre lo digo aquí, y eso también la gente quiere saber, ¿no? Sí. ¿Nos contaréis cosas o no? Sí, algo Estudios, trabajo, bueno, un poquito de todo, porque en el fondo, David Zubeira, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, ¿qué? ¿Diste muchas tarjetas este fin de semana o no? Porque este lo veo así muy... Este fin de semana tranquilo. Tranquilo, bueno, ¿verdad? Tranquilo, estuvo bien. Yo a los partidos que fui ya lo estaba comentando, ha sido un fin de semana no con muchos goles y tal, pero bueno, tranquilo, a donde yo he ido ha estado tranquilo. Bueno, es lo que hace falta también, es ¿no? importante eso. Que haya tranquilidad, sí. ¿no? ¿Ves? Pasión pero comedido, Cristian? Eso siempre, sí. Bueno, me has traído, yo creo que has escogido bien, ¿eh? Bien, escogí bien. Escogiste bien. Sí, bueno, sí, después lo veremos en la tertulia, en la segunda parte, nuestra tertulia con balón, y vámonos ya con el día después. Toyota Breogán patrocina esta sección. Arrancamos fin de semana de partidos. En Aquí hay cantera en la categoría pre-Benjamín de Segunda Futsal, en un encuentro en Coto Grande, en Cabral, que enfrentaba al Santa Marina D y al Castrelos B. Dos conjuntos muy distanciados de la tabla, ya que el Santa Marina era tercero, mientras que los jugadores de Castrelos llegaban en 13º lugar. A pesar de la diferencia clasificatoria, nos ofrecieron un buen espectáculo y un buen fútbol sobre el césped de Coto Grande. Al final de la contienda se llevaría los puntos el Santa Marina. Continuamos ahora en categoría Benjamín y nos vamos al campo José Costas en Amadroán, donde se disputaba un partido entre el Candeán B y el Matamá B. Los de casa, 13º en la clasificación, recibían al Matamá, que llegaba segundo y con ganas de auparse a la primera posición. A pesar de la diferencia en la tabla, los benjamines de Segunda Futsal nos ofrecían un buen partido que se llevarían los de Matamá, incluso con un penalti a favor, mientras los del Candeán le plantaron cara todo el partido. A pesar del resultado, buen juego en Amadroa. Más Benjamín Segunda Futsal. Ahora desde el campo de Abouza, en Coia. Allí se disputaba el encuentro entre el Coia B y el Erizana B. Los de Coia con 22 puntos recibían a un Erizana que llegaba con 10 en la mochila, también con ganas de seguir escalando posiciones en la tabla.
Se veía un juego muy fluido en el césped de Abouza, con buenas jugadas, a pesar de ser un partido de Benjamines, segunda Futgal. En esta categoría no es habitual ver movimiento de balón, pero en Abouza se veía ese movimiento y jugadas enlazadas de buen fútbol. Al final del partido se llevarían los puntos los de Coya. Último partido de categoría Benjamín en esta ocasión, primera Futgal, de nuevo en Cotogrande, en un partido que enfrentaba al Santa Marina y al Matamá. Un partido muy intenso a pesar de la diferencia clasificatoria, se veía buen fútbol y mucha presión. El Santa Marina tenía en su casillero 56 puntos, mientras que los jugadores del Penedo Damó llegaban a Cotogrande tan solo con 7 puntos en su casillero. No nos defraudaron ninguno de los dos equipos, que salieron al campo con muchas ganas y por ello nos ofrecieron un buen partido con buen fútbol. Al final de este encuentro se llevarían los puntos los de casa. Turno ahora para categoría Alevín, segunda Futgal, en este caso del grupo 3, en un partido de nuevo en Abouza, en Coya. Allí se enfrentaba el Coya con el Cristo de la Victoria B. Quinto y decimosegundo respectivamente se veían las caras en su campo, ya que los dos conjuntos entrenan y juegan en casa del campo de Abouza, en Coya. Después de unos minutos intensos donde nos ofrecían un buen fútbol, se llevaría los puntos el Coya, aunque el Victoria plantó cara todo el encuentro. En definitiva, buen partido en Abouza. Último partido de Alevín, segunda Futgal en el programa de hoy, reestrenando estadio. En esta ocasión nos fuimos al Baltasar Pujales, recientemente renovado, porque allí se disputaba un partido entre el Rápido de Bouza C y el Corucho C. El Rápido segundo y el Corucho primero se enfrentaban en un encuentro muy intenso, con buenas jugadas y sobre todo con mucha conducción de balón en medio campo. Los aurinegros, con 21 puntos, querían seguir sumando y alejarse de los de Fragoselo, que llegaban con 19 puntos en su casillero. Se respiraba presión y buen juego sobre el césped del Pujales, y fruto de esa presión llegaron los goles, que en esta ocasión, por mayor número, le darían los puntos a los aurinegros del Rápido. Cambiamos ahora de categoría, vamos a Infantil Tercera Futgal y viajamos hasta el Federativo de Coya, porque allí tenía lugar un encuentro muy interesante entre el Peñasco C y el Gondomar B. Los de casa, con 7 puntos en su casillero, recibían al Gondomar, que llegaba con 4 puntos. Partido interesante de categoría infantil en el que se veía mucha conducción en medio campo, subidas constantes al área rival con peligro y en ocasiones con gol. No es de extrañar que cada vez la categoría infantil nos sorprenda en juego, posesión y conducción de balón. Después de un interesante e intenso partido, reparto de puntos en el Federativo de Coya. Del Federativo de Coya nos vamos hasta el Paíño de Navia, en la misma categoría infantil, tercera Futgal, en un partido que enfrentaba a la Alerta Navia B y Almos B. Los de la Alerta, terceros con 16 puntos, recibían en su casa Almos B, que llegaba 11º con 4 puntos. Números un poco dispares, pero que no se notaba tanto la diferencia en la tabla sobre el césped del Paíño. Partido intenso, con mucha presión y en el que no se daba nunca un balón por perdido, lo que originaría a la postre buenas jugadas y por ende buenos goles. A la conclusión del encuentro se llevaría el partido y los puntos en juego el Alerta Navia. Y el último partido de infantil en esta ocasión, primera Futgal de la semana, nos lleva al campo de Parada en Chapela. Allí tenía lugar un choque entre el Chapela y el Santa Marina B. Los de casa, 14º en la tabla clasificatoria, recibían a un Santa Marina que llegaba quinto y queriéndose meter en el top 3 de la clasificación. Con estos números sobre el césped de Parada se intuía un partido muy intenso, a la vez que duro en juego, ya que los jugadores no daban un balón por perdido y la intensidad subía por momentos. Después de un intenso encuentro en el que hubo de todo, goles y hasta un penalti a favor del Santa, que se llevaría los puntos en juego al ser bastante más efectivo a gol. Y seguimos en Chapela, en el campo de Parada, ahora en cadete, tercera Futgal, en un partido entre el Chapela B y el Balaídos. Los de casa con 7 puntos y los visitantes con 10 se enfrentaban en un encuentro muy serio y con mucha presión sobre el césped de Parada. Muchos balones aéreos y también balones controlados hacían que se viera un buen fútbol en Parada. La primera parte fue muy técnica e intensa, pero sin goles, y ya en la segunda parte se decidía el partido a favor de los de Balaídos solo en 15 minutos de juego. El resultado final de 1-2 a favor del Balaídos, que se llevaría unos puntos muy disputados en Parada. Más cadete, tercera Futgal en Aquí hay cantera.
ahora desde el campo del Meixoeiro. Allí tenía lugar un encuentro que enfrentaba al Lavadores B y el Arenas de Alcabre B. 13º y primer clasificado. Se veían las caras el sábado por la mañana en un interesante encuentro en el que, a juzgar por lo visto, no le valía a ninguno de los dos equipos otra cosa que no fueran los 3 puntos. Esto hacía que se viera un juego muy intenso, con mucha conducción de balón, a la vez que una defensa muy cerrada por parte de los dos equipos. Al final de la contienda, los puntos se repartieron a partes iguales. El partido finalizaba con tablas en el marcador de Meixoeiro. Nos vamos ahora a Tercera Futgal en un partido entre el Ribadalouro y el Nieto A. Los de Ribadalouro, 12º en la tabla, se enfrentaban a un Nieto que llegaba 9º y con ganas de seguir aupándose en los puestos de la clasificación. Partido muy abierto y muy intenso, con buenas contras y buenas jugadas, lo que originaría goles, eso sí, a partes iguales. Empate a un gol y reparto de los puntos en juego. Último partido de la jornada en categoría cadete Primera Futgal y viajamos hasta Orrosal, al campo de Amata. Allí se enfrentaban la Unión Deportiva Ribera y el TIDE. El Ribera, tercer clasificado de la categoría con 44 puntos, recibía en su campo a los jugadores tudenses, que llegaban Orrosal 15º y tan solo con 3 puntos. Pero, números aparte, disfrutamos de un partido intenso con buen fútbol, con los dos equipos gozando de ocasiones y, a pesar de la diferencia clasificatoria, los de Tui fabricaban un juego muy desenfadado y en ningún momento le perdían la cara al partido, marcando incluso gol. Al final, la diferencia clasificatoria se veía en el resultado. El encuentro se lo llevaba el Ribera al no dar ningún tipo de concesiones en el resultado final de un buen e intenso partido. Y nos vamos ahora a la categoría juvenil Tercera Futgal, en el que sería el último partido de este repaso semanal en Aquí hay Cantera. El IMD de Astravesas era el escenario del encuentro que enfrentaba al Cabral con el Gondomar C. Bastante diferencia en la tabla clasificatoria, ya que los de casa eran 12º, mientras que los de Gondomar llegaban terceros en la tabla. A pesar de esta diferencia clasificatoria, los jugadores del Cabral plantaron cara durante todo el partido y no se amilanaban ante el juego de los jugadores de Gondomar. Partido intenso con mucha presión por parte de los dos conjuntos, que salieron al césped con todo, pero en este caso del fútbol lo que valen son los goles, y en esta ocasión esos goles de mayor número los ponía el Gondomar, por lo que se llevaría el partido y los puntos en juego. Pues ya veis que sí, hubo goles, pero tampoco muchos y bastantes empates, por lo menos pues a los partidos que hemos ido nosotros este pasado fin de semana. Vámonos ya con el partido de la jornada, un partido en el campo José Costas de Amadroa, infantil Tercera Futgal, Candeán, Casablanca. El partido de la jornada de esta semana nos lleva al campo de fútbol José Costas de Amadroa, en un partido en el que se enfrentan el Candeán B y el Casablanca B de categoría infantil Tercera Futgal. Los de casa, 10º de la tabla clasificatoria y 7 puntos, recibían a un San Roque Casablanca que llegaba 6º con 8 puntos en su casillero. Manu Fernández, míster del Candeán, situaba a Julián bajo los palos, Iago García, Alex Ángel, Breixo Bastos, Noa Portavales, Dani Araya, Ian Soto, Izan Domínguez, Adri Sánchez, Diego de Paz y Hugo González, el capitán. Por su parte, David Castro ponía bajo los palos a Martín Ballesteros, Bryce Lillo, Nico Villarruel, Kapsumi Vegas, Giovanni Herrera, Irene García, Diego Román, Roque Vázquez, Rocío Fernández, Quique Casal y Lucía Casal, la capitana. Pitaba el encuentro el colegiado Javier Estevez Trigo, con una buena actuación, como viene siendo habitual en este joven árbitro, que tan solo tenía que ir a su bolsillo y sacar 2 amarillas bien pitadas, una a cada equipo. Comenzaba a rodar el balón en el José Costas y de momento en los primeros minutos la posesión era del Casablanca. Poco tardarían en reaccionar los del Candeán y de nuevo le intentaban una buena contra, aunque sin consecuencias para el marcador. Inicio tímido con alguna contra como esta del Casablanca, que metía una marcha al partido. Ya casi consumida la primera mitad del primer tiempo, el partido se animaba, pero solo en medio campo, con mucho balón aéreo y buena circulación de juego.
El Candeán devolvía la anterior jugada del Casablanca con una buena opción de gol. Los de Candeán tenían una buena ocasión a balón parado que desbarataba Martín Basteiro, meta del Casablanca. Iniciativa del dorsal 32 del Candeán a balón parado de nuevo desbaratada por Bastero. Todo parecía indicar que con el empate a 0 llegarían al descanso con buenas sensaciones y buen juego por parte de los dos conjuntos, aunque sin goles. En esta categoría infantil tercera Futgal ya vemos cómo los jugadores y las jugadoras buscan jugada y sobre todo posesión del balón. Arrancaba la segunda parte en el José Costas y la dinámica de juego era la misma, al menos en los minutos iniciales. Por delante quedaba una segunda parte muy intensa de juego, pero sobre todo con un fútbol muy intenso. Ahora sería el Candeán el que tenía una buena ocasión a balón parado en el borde del área que se estrellaba en la barrera. Y de vuelta el Casablanca se conectaba y de una buena jugada y una inmejorable ejecución a puerta de Nico Villarruel llegaría el 0-1 al marcador. Pero el Candeán, lejos de venirse abajo, parecía haberse enchufado más al partido y en un toma y daca gozaba de una buena ocasión, aunque sin consecuencias para el marcador. Y otra más, casi sin respiro. El Candeán fabricaba una contra y se ponía en la portería del Casablanca con mucha intención, pero sin batir a Bastero, que de nuevo se lucía en una buena intervención. Y a 10 para el final sería Izan Piscotti el que pusiera el 0-2 en el marcador para el Casablanca, con un buen tiro a puerta ante el que no podía hacer nada Julián Rodríguez, meta del Candeán. El Casablanca quería más y tenía otra oportunidad sin consecuencias en el marcador y casi en el mismo minuto una buena ocasión a balón parado, pero estaba claro que Julián, el meta del Candeán, estaba ahí para algo y atajaba con una buena intervención. Después de un intenso partido, llegarían al final del encuentro con un resultado favorable al San Roque Casablanca, que con esta victoria y estos 3 puntos anota un total de 11 en su casillero al final de la jornada. Bueno, costó, pero al final 3 puntos. Sí, bueno, fue un partido un poco difícil, pero estuvimos acertados en ataque y muy rígidos en defensa. Bueno, la primera parte fue así un poquito casi aburrida, ¿no? Porque había ocasiones, pero muy tímidas. Os enchufasteis en la segunda e incluso pudo haber más goles. Sí, bueno, la primera parte no salimos muy vivos al ataque, pero mantenimos bien la defensa. En la segunda parte ya estuvimos más atentos a los defensas y provocamos más ocasiones. Y ahora 11 puntos, muy importante. Sí, bueno, vamos a intentar seguir ganando partidos y subir en liga. Se resistía al gol, pero al final llegó, ¿no? La verdad es que sí, tuvimos que atacar bastante para que el gol pueda llegar, pero al final lo pudimos lograr con ataques constantes y con defensa rígida abajo. Por ejemplo, nuestras centrales que no dejaron pasar ninguno, y las que dejaron pasar se recuperaron hasta llegar el contraataque y que lleguen los 2 goles. Quizás la clave haya sido ese buen posicionamiento en el campo, como dices. También puede ser que nos posicionamos mejor que el rival, pudimos llegar mejor y al estar ordenados no les costaba bastante defendernos a nosotros. Bueno, el rival tampoco estuvo muy acertado a puerta, ¿no? Pero plantó cara. La verdad es que sí, parte nos costó defender, en la primera estábamos desenfocados y llegaron un par de tiros que por suerte tenemos un porterazo que paró todo y el equipo estuvo bastante bien. En cuanto pudimos atacar, que ya nos conectamos mejor el partido, pues cayeron los 2 goles y aquí estamos con 11 puntos más. No pudo ser, pero peleasteis, ¿no? Sí, peleamos, pudimos hacer algo y bueno, es lo que hay. Claro, tú lo dices, es lo que hay, pero la primera parte salisteis un poquito apagados los 2 equipos, ya después en la segunda, cuando os conectasteis de verdad, ya llevabais un gol en contra y costaba más. Sí, costaba más porque ese gol nos afectó mucho, porque íbamos muy en serio y al no marcarnos el gol nos dio el bajón y ya nos marcaron el otro y ya no pudimos hacer nada. Bueno, pero queda todavía mucha liga, ¿no? Aún se pueden meter en la saca algún que otro punto. Intentaremos hacer lo máximo posible, ganar los máximos partidos posibles y afrontar el partido que viene bien. Bueno, el pichichi del Candeán, pero hoy no hubo gol. ¿No estuvisteis acertados? Bueno, es que fue muy difícil marcar un gol y es lo que hay, a ver. Hay algunas oportunidades y otras no.
Claro, a veces el gol también se resiste, ¿no? El balón no quiere entrar porque lo intentasteis, pero quizás ese primer gol fue el mazazo que os reseteó un poco. Claro, es que así es el fútbol. Es que no podíamos hacer nada más. ¿Y ahora qué? Queda todavía temporada, ¿no? Sí, bueno, a ver si subimos un poco, ganamos partidos, metemos más goles y entrenamos para mejorar. Impresionante. Nuestros jugadores cada vez hablan mejor y son clarísimos. Esto es el fútbol y el fútbol es así, es lo que hay. No pudo ser, pero bueno, queda todavía temporada y ya está. Así me gusta estos jugadores que semana a semana nos atienden tan cariñosamente y realmente pues hablan con la verdad en la mano, que es lo que sobre todo más nos gusta. ¿Qué os parece ahora si nos vamos ya con la mejor jugada? Vamos con ello. Y nos vamos al campo de Amata. Allí se enfrentaban el Rivera y el Tide en un partido que se llevaría el Rivera al no dar ningún tipo de concesión y ejecutar jugadas como esta que terminaría en gol para nosotros, la mejor de la semana. Vámonos ya con el gol de la semana. Partido Candeán B, Casablanca. Se conectaba el Casablanca y de una buena jugada y una inmejorable ejecución a puerta de Nico Villarruel llegaría el 0-1 al marcador, para nosotros el gol de la jornada. Golazo. Vámonos ya con el mejor jugador. Partido Peñasco-Gondomar B. Se veía mucha conducción en medio campo, subidas constantes al área rival con peligro, mucha posesión y conducción de balón. Y sobre todo con capitanes, en este caso capitanas, como Irene Quintas del Gondomar, por su participación en el juego, pero sobre todo por lo que siempre estaba coordinando a sus jugadores. Vamos a escucharla. Sin duda, una gran capitana, Irene Quintas. Vámonos ya con el mejor rookie. En Abouza, en Colla, se enfrentaba el Colla con el Cristo de la Victoria B. Nos ofrecían un buen fútbol, pero que al final se llevaría los puntos el Colla. Y un jugador destacaba por su presencia en el campo, saber hacer y tener una lectura clara del juego sobre el césped. Nuestro rookie semanal es Joel García Vázquez del Colla. Impresionante el número 14 del Colla. Vámonos ya con la mejor acción. Y la mejor acción de esta semana es para David Castro, míster del Casablanca, que nos llamaba la atención por su trabajo claro, concreto y muy tranquilo desde el banquillo, animando y posicionando constantemente a los suyos. Para nosotros la mejor acción de la semana, la del míster del Casablanca. Por delante de él, Roque. Nacho, hay que ayudar, tío. Buenísima. Mucha tranquilidad. Yo no sé si al final Roque le hizo caso o no, pero está claro que por lo menos los posicionaba bien y tranquilamente, que a veces
es lo mejor, en vez de alterar la voz, tranquilamente colocar a los suyos para que, como digo yo, hagan caso al final. No es el caso de Roque, que hoy Roque varias veces, estaba un poquito despistado Roque esta semana. Bueno, ¿qué os parece si nos tomamos una pequeña pausa para la publi? Y nada, volvemos en minuto y medio. Descubre la nueva modalidad urbana según Peugeot, una amplia gama de scooters. Pásate a probar nuestras novedades. No pierdas tiempo y disfruta con nuestra Tweed, la Django, la Metrópolis y la revolución del scooter, el XP400. Te están esperando en Anca. Pásate por calle Seara 62. Vigo, Anca, tu concesionario Peugeot Motorcycles. Hay decisiones que se toman con el corazón y otras con la cabeza. Comprar un Toyota en Toyota Breogán Vigo son ambas. Porque cuando eliges el híbrido más fiable del mercado, no solo compras tecnología, compras la tranquilidad de saber que pase lo que pase, Toyota es Toyota. Con la 5ª generación de nuestra tecnología híbrida, te mueves de forma inteligente. Más eficiencia, menos emisiones y ese no sé qué que solo un Toyota te puede dar. Visítanos en Toyota Breogán Vigo, Pontevedra y Vilagarcía. Let's go Beyond. En Lucatel no solo vendemos telefonía. Ofrecemos soluciones de comunicación inteligente para ti y tu empresa. Tu negocio siempre conectado con tecnología que une y soluciones que impulsan. Con Lucatel paga menos y comunica más con soluciones adaptadas a tu volumen de negocio. La solución más completa del mercado para pymes y grandes corporaciones. Más del 90% de nuestros clientes han reducido su factura mensual. ¿Hablamos? Solicita información en info@lucatel.es. Lucatel, distribuidor oficial Vodafone en Pontevedra. Ya estamos de vuelta en Aquí hay cantera después de este mini parón para la publi y no quiero perder ni medio minuto, vámonos ya con la tertulia, con balón. Y una tertulia la de hoy que va, pues eso, de árbitros, de colegiados, Cristian, Nuno, Roy y David, que están con nosotros aquí en el plató de Aquí hay cantera. Bueno, Cristian, estamos ahí un poco más de la mitad de la primera parte ya, estamos ya con la segunda ya ahí. Sí, ahí. Ahí la mitad casi de la segunda, ¿no? Sí. ¿Cómo ha ido en líneas generales hasta Bien, en líneas ahora? generales no hay mucho cambio en otras temporadas. Ahora entramos en la, digamos, recta final, se puede decir ya, donde los equipos ya se juegan por arriba, por abajo, ascender, descender y al final, en nuestro caso, pues tenemos que estar a un nivel óptimo para asegurar que todo salga correctamente. Claro, yo veo que tenemos calidad de árbitros y lo veo cada vez más, ¿sabes cuándo? Cuando vamos a un partido pues de División de Honor y vemos que tienen auxiliares, ¿no? Y tienen esos mini errores con los auxiliares como tienen cuando están solos, lo cual quiere decir que cuando están solos es mucho más difícil arbitrar, tiene más mérito. Hombre, por supuesto. Porque al final, estando tres, cometen errores a veces, ¿no? Sí, lógico. Es lógico, al final el error claro, es algo... pero es que si sumas, cuando están solos, no cometen tantos como debieran cometer al estar solos, porque ¿cómo se pita un fuera de juego? ¿Cómo se pita un fuera de banda? Que es que no lo ves. O sea, es muy complicado.
Sí, hombre, al final está claro que cuando van ellos solos hay ciertas jugadas, como el fuera de juego, que es muy complicado valorar dentro del campo. Cuando vas de asistente, en este caso, ya estás, una de tus funciones es esa, mejor posicionado, por supuesto, pero bueno, pero al final trabajamos cada día, en este caso también ellos, en que intentar minimizar los errores en todos los partidos, sea de árbitro, de asistente, lo que sea. Y claro, para es que a mí me llama la atención, porque digo, ¿cómo hacen? Porque es complicado, uno solo es muy complicado. Sí, al final es trabajar, encontrar esas herramientas que podamos tanto nosotros facilitarle, como ellos incluso de su propia mano, pues en el campo, que puedan pues ver de una manera, ver de otra, e intentar, te digo, minimizar los errores lo máximo posible para que al final nuestra actuación sea como tiene que ser, óptima. El caso del árbitro es un caso doble. Por un lado, el árbitro nace con esa inquietud, pero después también se hace. Sí, por supuesto. Se tiene que ir haciendo, ¿no? Se tiene que ir perfeccionando. Esto es una evolución, esto es una carrera de fondo, no es una carrera de sprint. Que llega ahí, venga, ya está, ya estoy, no. No. Esto es una carrera de fondo, poquito a poco, hay que ir tanto nosotros dando herramientas para que ellos se formen poco a poco, como ellos también pues cogiendo formación, cogiendo tanto nivel físico, nivel técnico, etcétera, etcétera. Bueno, Nuno, ¿qué tal? Cuéntame algo. ¿A qué te dedicas aparte de arbitrar? ¿Qué tal? Pues yo estoy sacando lo que viene siendo el primero de bachillerato. Ahora mismo estoy estudiando en el Santa Irene, en Plaza de América, y estoy sacando... Buen sitio, ahí estudié yo, ¿eh? ¿Estudiaste tú? Sí, sí. Me están tratando bastante bien, sí. Sí, ahí está bien. Estoy sacando el primero de bachillerato, aparte de compaginarlo con el arbitraje. Bueno, y esto lo que le decía yo a Cristian, ¿no? ¿Dónde te salió esto? Dices, bueno, voy a ser árbitro. ¿Fuiste jugador antes, no? Yo fui jugador antes, durante varios años, y de hecho hasta el año pasado estuve compaginando jugar con arbitrar, y fue por la inquietud que me surgió. Además tenía un amigo que se había hecho árbitro y me surgió, ¿qué pasaría? ¿Por qué yo no puedo ser árbitro? Probé y la verdad que me gustó. Y engancha. Me han dicho... Engancha. Me han dicho que esto engancha, ¿eh? Sí, la verdad que... Al principio tú dices, esto yo creo que no es para todo el mundo, no te puede gustar, pero en el momento en el que empiezas y vas rodando, le coges el gusto y la verdad que no lo cambio por nada. Bueno, Roy Álvarez, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? ¿Tú qué haces en la vida aparte de arbitrar los fines de semana? Pues yo también, como en uno estudio bachiller, en este caso un segundo, ya hice el año pasado primero. Y segundo es más complicado, sí, ¿eh? Sí. Cuando me pasa por aquí algún jugador ya de segundo, ya es un tomate, ¿eh? Ya... Sí, ya cuesta más, pero bueno, hay que sacarlo como todo. Bueno, ¿y cómo llegamos a árbitro? Pues yo jugaba, pero bueno, la situación no era la mejor, por así decirlo, y lo dejé, y pues para no dejar de todo el fútbol dije, ¿y por qué no me meto a arbitrar? Que está bien. Y fui allí a la federación, hablé con Camilo, y al siguiente año empecé, y la verdad que muy bien. Desde sigo ahora, estoy encantado, la verdad. David Ubeira, ¿Qué tal? ¿qué ¿Todo tal? bien? Bueno, ¿tú qué? Yo estoy estudiando como Nuno, estoy en primer bachillerato y la verdad muy bien, compaginando más cosas y llevarlo de la mejor manera posible. ¿Y cómo llegamos a árbitro? Llegué bueno, por mi padre Fernando Conde, él fue árbitro aquí en Vigo también y nada, de él me surgió la inquietud y bueno, un día me dijo, ¿quieres empezar? Tal. Espera, Fernando Conde, pariente de Taboada Soto. Sí, exacto. Ahora ya ubico yo a Fernando Conde, ¿te das cuenta? Sí. Exacto. Y nada, Entonces ya traes ahí esos me entró la genes, inquietud y bueno, pues empecé a arbitrar y desde ahí muy contento, la verdad. Sí, ¿no? Eso, pero engancha, ¿no? Sí, engancha. Bueno, tú ya lo viviste más de pequeño, pero... Sí, no tanto, pero bueno, jugando. Yo antes jugaba también. También jugabas, También ¿no? jugaba, sí. Y te pasaste al... No, compaginé como Nuno también hasta el año pasado y ahora únicamente a arbitrar. Bueno, Cristian, cantera pura. Cantera pura, te lo dije antes. Cantera pura, sí. Oye, y con relaciones familiares importantes. El difunto Taboada Soto, que creo que es primo, ¿no? Era primo de tu padre en este caso. Bueno, en este caso la pareja de mi madre, sí. Fernando. Claro. Entonces, claro, al final estamos hablando, por un lado hay un enganche, pero aquí de jugar pasamos a arbitrar. ¿Y cómo es ese...? O sea, yo ahora quiero empezar. ¿Estáis habitualmente con captación? ¿Cómo estáis? La captación terminó, ya hace hace escasamente un mes o algo menos. ¿Estáis ahora con el curso? Que ya finalizó el curso, ya los chicos que estaban en el curso ya todos empezaron incluso a arbitrar fútbol 8 ya, estaban asistentes y empezaron a fútbol 8.
Hay que reconocer que la jornada de este año fue muy buena, muy buena y muy amplia, porque fueron casi sobre 55 personas que ya empezaron y están arbitrando perfectamente en el campo, muchos también, como en su caso tuvieron ellos, compaginándolo con fútbol también, Sí. o sea, jugando tanto en categorías de base aquí como incluso categorías autonómicas, cadete división de honor, juveniles preferentes, de ese tipo de... Y al final es gente como ellos, que le picó ese, oye, pues ¿por qué no probar un día? Y de momento, pues muy contentos por nuestra parte y parece ser que por la de ellos también. Bueno, hay que decir también que la gente a lo mejor lo desconoce, los árbitros habitualmente también entrenan. Entrenan y bastante. En el campo federativo, me parece, en este caso. Uno de los días sí. Hay uno de los días que van al campo federativo. Correcto. Y tal, y allí tienen que trabajar duro, ¿eh? De eso se trata, para eso tenemos un preparador físico, que es el que les lleva los entrenamientos tanto el miércoles, en este caso en Colla, como los lunes en Castrelos, y lo mismo que cuando tienen sus respectivas pruebas físicas, que tienen al año, que son, depende de la categoría, pues 2, 3 convocatorias, y al final él es el responsable del preparador de llevar su preparación física, y él sabe las pruebas que tienen que hacer, cómo tienen que estar preparados para un partido de fútbol, que al final es cierto, tienen que pasar unas pruebas, pero al final digamos que su objetivo es llegar mañana a un campo de fútbol y tener un rendimiento incluso mayor que el de un jugador. Y también son auditados. Sí, por supuesto. Sí. Digo auditados en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque a veces yo veo en las gradas a alguien, ¿no? Cuando está y veo que anota acciones del árbitro, ¿no? Entonces, claro, también pregunté, coño, ¿y ese quién es? Porque claro, dije, yo es un ojeador que está viendo jugadores, es tal, ¿no? Estaba un poco viendo al árbitro que estaba pitando. Entonces, claro, también estáis ahí constantemente evaluando, ¿no? Desde el CTA. Al final ellos, al final todo, por supuesto, todo el mundo se equivoca, todo el mundo acierta, en eso no vamos a hacer hincapié, pero al final es nuestro trabajo que ellos tengan las herramientas diarias o cada vez que le podamos aportar, pues de mejora, de correcciones que tengamos que hacer. Al final las correcciones cuanto más abajo se hagan mejor, para no coger un hábito y no tener pues que cueste más un poquito hacerlas. Y al final ellos están, digamos, que empezando un poco ya a sentir ese un poco presión, se puede decir, de sentirse observados, porque este año empezaron en un programa que tiene el Comité Gallego de seguimiento de talentos, y los 3 están en ese programa, y ya van a Santiago, tienen que hacer sus pruebas ahí en Santiago, tienen que hacer las charlas en Santiago, digamos que ya no solo están vistos por nuestros ojos, ya a nivel gallego también tienen ojos encima de ellos. Eso quiere decir que estamos exportando talento arbitral desde el CTA Vigo a categorías, ¿no? ¿Cómo estamos en eso? Es el objetivo. El objetivo es que tanto ellos como la cuarta persona que está, es que alcancen en la mayor categoría posible, por supuesto. Esto no va ni de estancarse, ni mucho menos. Esto, nosotros con las herramientas, ellos con su talento que tienen, llegar lo máximo posible. Bueno, Nuno, ¿a dónde vamos a llegar entonces? Pues lo más lejos me posible. lo puso en bandeja la pregunta. Digo, bueno, futuro, ¿dónde te ves? Lo más lejos posible. Yo creo que hay que vivir temporada a temporada, pero poner el ojo en lo más alto posible, porque si no, ¿a dónde voy a llegar? Mi objetivo es llegar lo más alto posible y hasta donde se pueda. Tú imagínate Nuno tal, allí pitando la Champions en Alemania. Pues ojalá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, eso me gusta. Roy, ¿tú qué techo nos ponemos? Lo mismo, no hay techo, hasta donde se pueda. Sí, ¿no? Sí, hasta donde se pueda. ¿Y David? Yo también, o sea, simplemente vivir temporada a temporada y disfrutar el momento, pero siempre pensando en llegar lo más alto posible. Pero bueno, hay que vivir el proceso temporada a temporada. Claro, ahora lo más cercano que nos coge, evidentemente, es acabar ese bachiller, los 3, notas. Le preguntaré a Cristian, oye, las notas de los 3 que vinieron por ahí, ¿cómo han ido y tal? Eso es fundamental, es lo que le digo a todos los jugadores, y si después nos sale un Lamine Yamal o un árbitro de Champions, genial. Pero está claro que hay que compaginarlo todo, y eso yo creo que es la base fundamental, ¿no? Porque una persona bien formada en los estudios, en la vida, en el campo, pues al final sois unos formadores más, porque eso es otra cosa que yo quería sacar. Hace un par de semanas le dimos la mejoración a un colegiado y hace otras 4 o 5 a otro, por informar en el campo, sobre todo a los pequeños, el porqué de la falta, el porqué
explicarle, ¿no?, esas cosas, y eso también es una parte fundamental del árbitro, ¿no? Sí, al final, a ver, sobre todo ya en categoría base, a nivel pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, por supuesto que son niños que están formándose igual, o sea, que tienen que adquirir unos valores y también tienen que saber también a lo que juegan un poco, en el sentido de que y nosotros lo que podamos aportarle, lo que podamos ayudarle, pues oye, bienvenido sea, y nosotros por nuestra parte encantados, por supuesto. Bueno, hablábamos antes de entrar, Cristian, de los aspectos violencia, cómo está el tema, ¿no? Yo creo que este año vamos mejorando, quitando algunas cosas que andan por ahí, algún tema verbal que a veces se escucha. Yo creo que la campaña que la Federación puso en marcha el año pasado, en la que nosotros aquí nos hemos hecho mucho eco, yo creo que ha mejorado la situación de convivencia, vamos a llamarle, ¿no? Sí, yo creo que a nivel de, tanto a nivel nacional como a nivel incluso autonómico y en propia delegación nuestra, creo que el tema de los protocolos, digamos que el haber metido estos protocolos, la actuación que están haciendo los árbitros en cada partido con la activación de los protocolos, creo que está ayudando bastante en este caso, también a los... aparte de solo tenerlos allí ya, a concienciar más que nada, porque al final esto es lo que se trata un poco, concienciar a la gente y sobre todo a la gente que está en la grada, y ya no vamos a hablar de categorías como lo que te dije antes, Alevín, Benjamín, que ahí sí que tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que hacemos, y yo siempre se lo digo a ellos y al resto de árbitros, que en esas categorías tenemos que tener mucho cuidado y si hace falta a la mínima activar un protocolo, se activa, porque son niños, son esponjas, absorben todo, claro. Absorben todo y hay que tener mucho cuidado en este tipo de categorías, y al final yo creo que tanto a nivel nacional como a nivel gallego, incluso con la propia federación de aquí, que te digo, en todo momento apoyo incondicional por parte de Borja, de Fernando en este caso, que son con los que trabajamos diariamente, da gusto trabajar, no se puede decir lo contrario. Claro, Nuno, porque ¿qué se siente cuando estás ahí pitando y hay un cierto alboroto, ¿no? Tú te centras en lo tuyo, en seguir pitando, pero desconcierta un poco, ¿no? Sí que es verdad que a veces desde fuera pueden hacer un poco de ruido y te puedes sacar un poco del partido, y al final yo creo que no es lo que queremos todos, pero últimamente con las herramientas que nos están dando está yendo todo a mejor lugar y cada vez está siendo más cómodo arbitrar, no tengo queja. Claro. Roy, ¿tú qué? Sí, bueno. Te desconectas del entorno fuera de los jugadores, ¿no? Pues no mucho, yo por lo general estoy concentrado en el partido y no escucho lo que dicen desde la grada. No se escucha, ¿no? No escucho, porque... y luego salgo del partido y me dicen mis padres, ¡guau! Vaya improperios que soltaron y tal, claro. Y yo no escucho nada, yo estoy metido en el partido para hacer lo mejor conectado posible. Y ya está. Sí. David. Claro, yo pienso que lo mejor es estar concentrado en el partido y olvidarte de lo que pasa afuera. Desconectar el interruptor exterior y centrarte simplemente en lo que ocurre en el juego. Claro. Qué profesionales me son ya, ¿eh? Es que están bien enseñados. Y yo creo que es la pauta. Sí, es la pauta y por supuesto, tanto en mi caso como el de los formadores que tienen, los directivos que trabajan conmigo y todo, es nuestro trabajo. Que ellos si se sale de madre, se activa el protocolo y ya está. Correcto, que tengan las herramientas suficientes. Claro. Más que nada en este caso, para que tengan las herramientas suficientes para que solo tengan que estar pendiente del partido, de su trabajo. Porque lo que pasa en la grada no es su trabajo. Claro, es que tú fíjate lo que acaba de decir Roy, y yo le he dicho muchas veces en este programa, es que yo a veces estar sentado allí, al lado de un matrimonio, que igual no son los padres de un jugador, son los padres del árbitro que está pitando, y están escuchando improperios allí, y digo, macho, claro, es que esa situación se da. Y cada vez el más. fútbol es esa pasión que a veces se desata como no debe, y yo creo que al final la calma es buena, como por ejemplo lo que hablaba yo antes del entrenador, este entrenador que hoy le dimos la mejor acción, pues también un tío muy calmado, y al final también eso transmite a sus jugadores, eran infantiles, pero bueno, transmite a sus jugadores esa calma, esa tranquilidad después va de rebote a la grada, y al final el partido, el juego, pues es fútbol, que es lo que... esto es para lo que se trabaja, correcto, ¿no? Es lo que se trata al final, este tipo de claro. situaciones, intentar erradicarlas lo máximo posible. Ojalá el día de mañana pudieran decir que, oye, mira, que no hace falta ni protocolos ni nada, eso será... Sí, pero está muy bien tenerlos. Sí, pero ojalá... Ha sido un acierto grandísimo desde la federación tenerlo. Nosotros aquí lo apoyamos mucho. Es más, el año pasado igual fuimos un poco criticados en las redes sociales porque estábamos con ese tema constantemente, la violencia, aquello, los protocolos.
pero es que es para lo que están. que Y esas pegatinas que han quedado en los campos de fútbol, esos carteles, la gente los lee y se acuerda, era peor antes que ahora. Sigue habiendo, pero hay que... Ojalá el día de mañana no hiciesen falta, pero si hacen falta es por algo, y si están en los sitios es por algo, y es para que, lo que te dije antes, la gente se conciencie, lo primero, y segundo, pues para que tanto jugadores, entrenadores, en este caso árbitros y tal, pueda desarrollar su trabajo tranquilamente, como cualquier persona en su situación laboral, que está en una oficina, está en otro lado, sin tener que pues, escuchar cualquier tipo de improperio, sentirse amenazado, sentirse coaccionado, y etcétera, etcétera. Claro, es que eso es fundamental. ¿Y qué pediríais vosotros? Porque yo veo que los árbitros son puntuales, son a tal hora, tal. Y yo a veces veo a los árbitros en la puerta de su vestuario, allí esperando que venga el entrenador de turno a pasarle los jugadores. Categorías grandes, pequeñas, de todo. Y digo yo, si el árbitro ya lo tienes ahí, ¿por qué no vienes tal para...? Pues no, hay gente que todavía... ¿Qué pedimos? ¿Puntualidad o no pedimos puntualidad? Aquí podemos pedirlo así, anónimamente, queremos puntualidad a los entrenadores. Y lo tengo que decir así porque yo lo veo. Estoy allí, me fijo, y claro, veo a los árbitros allí, el otro día en la Bouza, por ejemplo, los dos árbitros allí en la puerta, los entrenadores por allí a su bola, tal, y ¿por qué tiene que empezar el partido 5 minutos tarde? Si no han ido todavía a pasar los jugadores, se llama, o eso, ¿no? Sí, la revisión de fichas. La revisión de fichas. Sí, yo creo que... ¿Pedimos puntualidad o no? Puntualidad y comprensión, yo creo, porque de parte del comité de árbitros nos piden estar 40 minutos antes en el campo, claro, para hablar con los delegados, los entrenadores, y yo creo que de su parte... Esperan al último minuto. Exacto, yo creo que deberían mostrar un poco más de comprensión y consideración para presentarse a la hora que se les pide por estatutos y por educación. Claro, porque el colegiado llega en punto, ¿no? Sí, bueno, dependiendo de la hora del partido. 40 minutos antes, como dijo. ¿40 minutos? Sí, 40 minutos. Y también te ha pasado, ¿no? Eso, ¿no? De que tarden un poquito de más. Sí, llegar... O sea, que estar pasando la ficha ahí y tal, que se pilla, que aquí hay mala cobertura en este campo. Sí, porque eso pasa también. Sí, eso pasa también. Hay algunos campos que, bueno, la cobertura es la que es. Pero, claro, si yo llego puntual a un campo, lo suyo sería que el delegado o el entrenador que venga, que también llegara puntual a hacer su cargo. Claro que sí, David, pedimos puntualidad, Claro, ¿no? pedimos puntualidad. También tenemos un poco su parte, que ellos también a veces están solos, con niños, tienen que estar atentos a todos, pero aún así pensamos que es importante que estén a tiempo para poder, imagínate que hay más partidos luego, no retrasar solo el tuyo, sino también retrasar los siguientes. Y consideramos que lo mejor es que haya puntualidad en todo. Claro, es que si retrasas el partido de las 10 de la mañana, esto va en cascada y como me dice siempre Parra, mi amigo Parra del Federativo, me dice, al final el de las 12 me terminó a las 3:10, porque claro, no va todo así, ¿no? Al final pensamos que es una tontería, entre comillas. Es muy importante. Pero es muy importante. Es como yo me fijo. Porque al final, quieras o no, lo que tú decías, el Yo partido de las 10, no es que el tuyo empiece 10 minutos tarde o 5, es que el siguiente, hay otro siguiente, claro, y el que está después y ya va empata a decir, con la tarde, porque a la tarde también hay partidos. ¿Y cuántas veces? Ojalá no fuesen tantas, pero cuántas veces de, por ejemplo, como tú decías en el Federativo de Colla, de cruzarse los árbitros de la mañana con el que va a las 4 de la tarde para pitar. Claro. Y eso al final también hay que pensar un poco en los demás también. Claro, es que eso yo me quedo, ¿sabes? Porque a veces veo al árbitro allí, aparte el pobre árbitro abre la puerta para que lo vean y se pone allí y tal, y está en la puerta y esto y lo otro, y veo que los místers siguen allí liados en el campo y no van a eso, al control de fichas, que al final si ellos van 40 minutos, en parte me imagino que es para hacer el tema administrativo antes de que empiece el partido. Correcto. Eso es la lógica. Es la lógica, dejar el acta preparada antes de salir al partido, por supuesto, y al final también es lo que hablamos 1000 veces, lo que se les comentó 1000 veces a todo el mundo. Al final tienes que hacerlo antes de empezar el partido. Cuanto antes lo dejes hecho, mejor. Antes le dedicas tiempo a tus jugadores, te dedicas a hacer la táctica, lo que necesites, pues lo dejas cuanto antes listo y ya está. Y listo. Bueno, y una cosa que siempre he querido preguntar, y con esto ya tenemos que ir cerrando, ¿y la picaresca de cambiar jugadores? Ojo, Nuno, lo que te voy a preguntar. No de cambiar jugadores, pero que te quieran meter a Pepe por Juan, o así, ¿se te ha dado algún caso o no? Se me ha dado, y el anterior fin de semana acompañé a uno de mis compañeros, un amigo que debutaba, cursillista que entraba este año,
Y sí que es verdad que hasta en fútbol 8, unos prebenjamines... Le querían colar a Pedro por Andrés. Un entrenador con ficha de otro, y ahí sí que es una cosa que a mí personalmente me fastidia y entiendo que al resto de mis compañeros también, porque... Es que siempre es una cosa que yo quise saber, si quieren... Aparte de poder meternos a nosotros en un problema, si no nos damos cuenta y ocurre cualquier Claro. cosa, es una falta de respeto, yo creo. Claro que sí. Roy. Yo por ahora tuve la suerte de que nunca me pasara nada. Pero hay de que eso. estar ojo a O de no visor. darme cuenta, claro. Pero por Hay que estar ahora ojo a no- visor. Sí, hay que Pues estar claro, como siempre, con que porque- tenga el pelo así, es que ahora Claro. encima todos los jugadores van Llevan- con el mismo corte de pelo, Sí. te tienes que fijar mucho. Sí, bueno, hay que Encima fijarse. la foto es de cuando era Levín, David. Claro, las fotos Te viene están un poco- cadete con poco Alevín de anticuadas primer algunas. año y dices, ¿tú este es o no eres Paco o es Pepe? No sabes, ¿no? Es un lío. Sí, sí. Y claro, a lo mejor tampoco, tipo, si una persona permite eso, luego el siguiente partido también coacciona al siguiente árbitro a que lo permita. Entonces, una vez se corta el problema de raíz, ya no hay problema de ese tipo. Claro que sí. Es que hay triquiñuelas para todo, ¿eh? Sí, al final... Esto era una pregunta que yo siempre quise hacer. Oye, al final... porque pueden, claro. Sí, al final creo que no piensan un poco más allá incluso de la digamos, legalidad de lo que están Claro. haciendo. Porque Pero eso- imagínate que el árbitro lo pasa por alto y que el niño tiene que ir para el hospital O una con lesión. una lesión importante. Exactamente. Es Y que- el niño no existe, ese niño no existe. Es que, claro, es que al final igual no nos ponemos a contar tres antes de hacer las cosas Claro. y no sabemos todo lo que puede acarrear detrás de esa acción que quieras hacer. Desde luego que sí. Pues David, muchísimas gracias y muchísima suerte en las dos facetas, tanto en los estudios como en tu vida deportiva y arbitral, que seguramente será larga, ¿de acuerdo? Vale, igualmente, un placer estar aquí y muchas gracias por invitarme. Bueno, y no saques muchas tarjetas, hombre, yo qué sé, venga. Roy, te digo lo mismo, muchísima suerte, ¿eh? Y no te calientes mucho con las tarjetas, aunque si lo merecen, hay que sacarlas. Sí, ¿O muchas no? gracias. Eso es así. Muchas gracias, un ¿eh? placer estar aquí. Venga, Nuno, lo mismo, no me seas muy estricto con las tarjetas, pero si hacen falta, una tarjetita a tiempo evita males mayores. Como mandes, perfecto. ¿O no? Sí. Yo creo que sí. Encantado. Muchísima suerte, tanto en los estudios, igual que le he dicho a Roy y a David, como en el tema arbitral, y ya seguiremos hablando. Perfecto, muchas gracias. A ti. Y Cristian, muchísimas gracias por traerme a estos árbitros tan simpáticos y que nos cuentan esas cosas que a veces podemos suponer o podemos imaginar, pero que son realidad. Sí. Y que los árbitros también trabajan y Sí. también estudian y que después, por la semana, entrenan. Exactamente. También ¿Vale? entrenan. Que no llegan allí solamente a pitar. Eso es importante que la gente sepa. Sí, al final es lo que trata, que nos conozcan un poco también. Desde luego que sí. Y bueno, y que el CTA de Vigo siga exportando talento a Galicia o a donde sea. Es la idea Que trabajar. ya vemos fotos por ahí de árbitros de Vigo que están por ahí opositando a cosas mayores y eso es importante. Sí, por supuesto. Al final, lo que dijo antes ellos, techo, no tenemos el que nos pongan. Desde luego que sí. Gracias Gracias a a ti. los cuatro y a todos vosotros, ya lo sabéis, os esperamos en 7 días, os recordamos, balón firmado por Yago Aspas y 2 camisetas firmadas también por Yago Aspas, que vamos a sortear. Yo creo que empezará el sorteo posiblemente la semana que viene en las redes sociales de Aquí hay Cantera, pero ya esta semana os irán diciendo cómo hay que hacerlo. Así que lo primero que tenéis que hacer es seguir Aquí hay Cantera, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí os vais enterando de todo. Nos vemos en 7 días, pero antes nos veremos seguramente el sábado en los campos. Chao. Javi, entra.